Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, se escucha. súper. Está bien. Bacán. Bacán. Ya, voy a prender el video un rato. Bienvenidos a la segunda patita del curso de Arquitectura de Computadores. Espero que hayan tenido una muy provechosa y reponedora semana de descanso. Ojalá descanso la mayoría. No necesariamente descanso en hacer nada, sino al menos descanso mental, que es lo que creo yo más importa en estas épocas. Espero que todos estén sanos también o lo más sano posible. Bueno, hoy día vamos a continuar una nueva unidad. Ya recuerden que de la manera que está estructurado el curso, la materia termina cuando se entrega la tarea, más o menos más que la materia, como el módulo de la materia o el espacio temporal de la materia. Uno hace una especie de borrón y parte con la materia nueva, por lo tanto, por eso ayer no había ayudantía, etcétera. ¿Ok? Así que hoy día comenzamos con esta materia nueva. Está bastante relacionada, yo diría, con la última parte de la anterior, pero no es como una continuación directa, sino que la usa de cierta manera. ¿Ok? Antes de empezar, un par de avisos muy pequeños, lo que les puse en el chat hace un rato. Está publicado desde ayer en la noche o la madrugada el enunciado de la tarea 2, ¿ya? Faltan ciertos detallitos de la pregunta 3, no la pregunta 3 está, pero faltan detalles que tienen que ver con la especificación de la versión nueva del emulador, que va a estar muy pronto, ya está casi listo, está siendo probado en este momento. Así que muy pronto va a estar, pero las preguntas o los ítems de esa pregunta ya están escritos. La pregunta 1 y 2 ya están enteras. Eh, es una tarea que tienen que programar más en Python que en Assembly en este caso. Igual hay Assembly, pero como que tienen que ocupar el Assembly de ciertas maneras. Dado que hoy día recién vamos a empezar la materia, no voy a discutir el enunciado, ¿ya? Seguramente voy a dejar un tiempo la próxima semana o eventualmente este jueves para ir aclarando dudas, ¿ya? Cosa que ustedes tengan tiempo de leerlo, de digerirlo, tratar de entender un poco a la luz de la clase que vamos a ver hoy día, cosa que sea más provechosa la discusión. Además de eso, desde la semana de pausa que yo aproveché de actualizar o corregir las diapos y los apuntes, ¿ya? Así que están publicados ya los apuntes en el syllabus de toda esta unidad, ¿ya? O sea, si alguien quiere ponerse a trabajar desde hoy en la tarea, tiene todos los apuntes para leer eso, está el enunciado de la tarea, faltan los detallitos del emulador que van a estar muy pronto, por lo tanto podrían ponerse a trabajar desde el primer día. Mi recomendación, además de sí, trabajar desde el primer día, más que tratar de hacerla toda la tarea completa sin ver la materia, sin haber visto la materia en clases, perdón, es ir avanzando con la lectura de los apuntes. En general este curso se ve muy fortalecido en el aprendizaje si ustedes van leyendo la materia antes de los apuntes, llegan a clases, ojalá, utópicamente, lo sé, pero ojalá con la materia ya leída, ¿ya? Cosa de que se mejore la discusión, a ustedes les queden más claras las cosas, etcétera, ¿ya? Y simultáneamente, como modo de práctica de la materia, tal como en otros ramos es hacer ejercicio, en este ramo es ir avanzando con la tarea, ¿ya? Así que eso por ese lado, y una última cosa muy pequeña, que las slides de esta clase están también publicadas desde ayer en el syllabus. He tratado de hacerlo así las últimas, no sé, 6, 7 clases u 8, salvo ocasiones puntuales en que por algún motivo no se pueda, eso va a ocurrir así. Y yo siempre, o la gran mayoría de las veces, me reservo un par de slides que tienen que ver con ejercicios, discusiones, etcétera, que las subo posteriormente para actualizar la versión que vemos en clase a la versión que está arriba, ¿ya? Eso por el lado de los avisos. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario o algo por el estilo antes de empezar. Hola, profe. Hola Jerry, cuéntame. O Juan Nicolás. Pablo. Nicolás, ya, es que se murieron varios. Dale, Sí, no Nicolás, hay por favor. problema. Quería hacer una consulta a petición más que nada. Dime. Quería saber si hay alguna opción de tratar de que la clase en sí dure hasta las 9:40 y tratar de que los últimos minutos sean como de consulta.
que Ya. me pasa que casi siempre nos terminamos pasando como 10 15 minutos Y de con dudas consulta, después. cosas así, Sí, claro, que en general para mí al menos igual son súper relevantes. Entonces tengo ese dilema de o quedarme sin los 10 minutos antes de mi otra clase o después simplemente de frente tener que verlo después de clase y sé que no es tanto rato, pero en esta situación donde estamos todo el día en el computador y sí, no, no la queréis mayoría más en de el ramos tenemos computador. harta entrega, exacto. Entonces, Sí, como dedicarle tiempo para ver la clase que me faltó, o sea, el tiempo de clase que me faltó después, igual me está significando una acumulación de cosas. sí, o sea, yo totalmente de acuerdo. Y yo generalmente hago todo lo posible por llegar a eso y muchas veces no sea. O sea, yo sé que es responsabilidad mía, si bien la clase, a ver, el curso yo, como les conté en algún momento, lo dicto desde el 2011, ¿ya? Entonces las clases son más o menos estables, sé más o menos cuánto se demoran, pero de repente por por las consultas en clase y este esquema online que es distinto que responder las dudas toma más tiempo, se descalibra un poco, pero sí, yo voy a hacer todo lo posible por tratar de cortarla a las 9:40 y después tener esos 10 minutos de dudas, creo que es más sano para todos. Si bien el que después de la clase haya más dudas es algo súper natural y que también se daba en clase. Ya acuérdense, típico, uno se queda Ujú. conversando con el profesor. En este contexto yo entiendo que es distinto, uno puede sentir que se está perdiendo algo que en otro contexto sin pandemia igual se lo perdía, dado que acá está todo grabado, uno quiere no perderlo. Ya, así que, pero voy a hacer todo lo posible por eso, Nicolás, está dentro de mi interés. A mí tampoco me gusta quedarme tanto rato después porque entre que tengo otras reuniones, tengo otras cosas que hacer, está el tiempo de ustedes, así que voy a ir por ese lado de todas maneras, voy a tratar que sea así. Yo creo que lo que voy a hacer es quizá tratar de contestar menos dudas del chat, ¿ya? Y contestarlas al final, cosa que alcancemos en mejor tiempo. Voy a tratar de hacer algo por el estilo. No prometo que haya resultado perfecto, pero los intentos van a ir por allá. Súper, gracias. No es nada. Pablo pregunta en el chat si el formato de entrega de la tarea va a ser el mismo. Sí, va a ser el mismo. Vamos a poner un link al Drive. Eso todavía no está activo para ver exactamente el formato de las preguntas, de la entrega de las preguntas, perdón, de la pregunta 3, pero en el fondo va a ser las preguntas teóricas en un PDF, las preguntas que tengan que ver con código assembly en assembly, perdón, .txt y las de Python en .py. ¿Ya? Y si es que hay alguna con corrección automática, vamos a especificar la firma de las funciones con tiempo, etcétera, para que no se compliquen. Ya, más consultas. Jerry, Profe, sí, dale. de- ¿es posible que suban una pauta de la tarea uno? Sí, sí, mira, la pauta para corrección ya la tienen los ayudantes. Está disponible durante la semana de receso para los que quisieran corregir. ¿Ya? Algunos que sí, otros que no. Recuerden que era vacaciones, pero algunos querían corregir. Entonces, eso está. La pauta versión alumno, que es aparte con la asignación de puntaje, con ejemplos porque las soluciones a muchas de las preguntas tienen muchas soluciones posibles. Entonces, ejemplificando una solución y todo, hay un ayudante trabajando en eso para dejarla limpia y se la vamos a subir cuanto antes. Así que eso está considerado de todas maneras, va a estar sí o sí antes de que tengan la nota. Así que no se preocupen. Ya, gracias. De nada. Isabel indica si puede considerarse la posibilidad de que se pueda entregar varias veces. Sí, eso lo vamos a cambiar. Está puesto en el enunciado que se entrega una vez. Eso finalmente lo tenemos por un tema de orden, de manejo del drive, pero creo que finalmente termina siendo más complicado. Vamos a trabajar para que se pueda hacer de esa manera más cómoda, cosa que si yo tengo un error y me doy cuenta después, puedo subirlo nuevo. Pero la idea no es que sea usado como entregas parciales, ¿ya? La idea es que ojalá se entregue una vez, ¿ok? Y si hay errores se corrija, ¿ya? Y ahí está la pregunta de Pablo, que inmediata, ¿por qué no se usa GitHub? Fue una discusión, conversación, cuando digo discusión no es pelea por si acá, es discutir cuál era la mejor opción y este semestre nos tiramos por Drive por un tema de manejo de las respuestas, ¿ya? Em, los repos privados que les creamos a ustedes
después eventualmente hay que borrarlos porque el manejo de 180 repos es bastante complicado y grande. El tema es que por temas de acreditación, en algunas oportunidades hay que almacenar respuestas de los alumnos, lógicamente se anonimizan y todo, para mostrarle a los acreditadores qué cosas se les está preguntando a los alumnos, qué cosas responden los alumnos, etc. Y eso nos dimos cuenta que convenía guardarlo en un drive privado del curso y por eso sale más conveniente la entrega a través de Google Forms. Ese es el motivo, pero siempre está en, entre comillas, discusión. O sea, si nos damos cuenta que finalmente es mejor ocupar GitHub, ya seguramente para el próximo semestre va a cambiar. Pero ese es el motivo esencialmente. ¿Ya? Ya, empecemos con la materia para que alcancemos a tener un rato al final de preguntas. Si tienen, lógicamente hagan las preguntas por el chat, no hay problema. Yo eventualmente algunas las voy a reservar para el final. Si no me acuerdo, me lo repitan al final, cosa que no se pierda. ¿Okay? Y también voy a apagar la cámara para que no haya problemas de comunicación. ¿Ya? Entonces, esta clase se llama Arquitecturas de Computadores, es casi como la clase insigne del curso, y de cierta manera, cuando uno ya sale de este ramo, tiene la materia aprendida, además de la construcción del computador básico, que yo diría que es lo medular, lo esencial del curso, los conceptos de alto nivel que uno maneja son en gran parte los de esta clase, porque de cierta manera como que aunan ciertos conceptos que hemos visto durante lo que lleva el semestre y los pone de manera más ordenada. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto de las arquitecturas, etcétera? ¿Dónde nace? Bueno, nace de la observación, ¿ya? Que nuestro computador básico ya tiene todas las funcionalidades básicas, ¿ya? O sea, es un computador que en esencia puede hacer lo mismo o casi lo mismo, ¿ya? Que cualquier computador, en particular puede hacer lo mismo que una máquina de Turing. Le falta, lógicamente, la conexión con dispositivos externos, discos duros, pantallas, teclados, etcétera, que es lo que viene en la unidad subsiguiente, la unidad de entrada-salida. ¿Okay? Entonces, ¿qué funcionalidades básicas podría tener el computador? ¿Cómo las describimos? Bueno, tiene registros y unidades de ejecución y control. ¿Ya? Los registros que vimos, el A y el B, etcétera. Unidad de ejecución, que en este caso es la ALU, ya es la unidad que ejecuta las operaciones, y una unidad de control que, valga la redundancia, controla, orquesta, quizás una mejor manera de decirlo, la ejecución de las instrucciones. ¿Ya? En el caso del computador básico era muy simple, pero vamos a ver en esta clase que puede haber unidades de control bastante más complejas. ¿Ya? Nuestro computador básico, aparte de hacer estos cálculos, ¿ya? Puede hacer operaciones de control, ¿ya? De control de flujo, saltos condicionales, como vimos las últimas clases, y eso es en esencia lo que le da este poder de cómputo igual a la máquina de Turing, ya el poder hacer operaciones y el poder hacer control de flujo. Y finalmente provee también modularidad básica, ya al dar soporte para subrutinas, si bien eso no es un requisito para poder tener todas las funcionalidades básicas, sí es muy práctico, sí es muy útil y permite empaquetar de mejor manera cosas fundamentales como la recursión. ¿Ok? Pero durante la discusión que tuvimos en clase sobre cómo se construía el computador básico, cómo se conectaban algunos componentes, salió varias veces el tema de, oye, ¿y por qué no de esta manera? O mira, ¿por qué no soporta esta instrucción y esta otra sí? ¿Ok? Y eran preguntas súper válidas, súper razonables, y la respuesta mía en ese momento era un poco porque sí, desde el punto de vista de que, bueno, es la manera en que hemos estructurado el computador, es la manera en que estamos poniendo los cables y los componentes, y ponerlo de otra manera también hubiese sido válido, pero no lo hicimos porque no, porque lo decidí yo así, o la persona que estaba antes de profesor en el computador y armó los apuntes, etc. ¿Ok? Pero eso tiene un porqué, ¿ya? Y eso es porque nuestro computador, ¿ya? Presenta una de muchas posibles arquitecturas, ¿ya? Ese va a ser el nombre que le vamos a dar, va a ser la arquitectura del computador, ¿ya? Y eso vamos a ver un poquitito más formal más adelante, que define todos los aspectos de un computador. Yo definiendo la arquitectura del computador, ¿ya?
describo todo lo que puede hacer y cómo se debe programar ese computador. ¿Ya? Cómo se va a ejecutar, más o menos cuál podría ser su rendimiento en las tareas, etc. Ya uno puede hacer esos cálculos. ¿Ok? Entonces, distintos computadores pueden y van, en la mayoría de los casos, diferir en el conjunto de funcionalidades básicas y fundamentales. ¿Ya? Pero esas diferencias en general van a ser pequeñas. ¿Ya? La mayoría de las veces los computadores van a poder hacer en realidad lo mismo, ¿ya? Pero lo hacen de manera diferente, ¿ya? Distintas unidades de ejecución, distintas cosas desde el punto de vista del hardware, ¿ok? Es como decir, mira, estas dos tareas, estos dos códigos hacen exactamente lo mismo, pero lo hicieron de distintas formas, obtienen el mismo resultado, pero de distintas formas. En el caso de los computadores, desde el punto de vista del hardware, es exactamente lo mismo, ¿ya? Además, ¿ya? Hay otro aspecto interesante que es que yo puedo tener computadores que yo sé que son distintos internamente. Ejemplo clásico, computadores con CPU AMD o CPU Intel, ¿ya? Que tienen su hardware interno distinto, pero resulta que yo los programo igual, ¿ya? Eso es súper interesante. Yo llego y digo, oye, mira, me da lo mismo si tú tienes un procesador AMD o Intel, ¿ya? Si estás corriendo tal sistema operativo, tú vas a poder ejecutar este código independiente de la plataforma. Estoy pensando en código compilado, ¿ya? No en código interpretado, porque Python lo puede llevar a cualquier lado. En realidad, estoy pensando en código compilado, en un archivo ejecutable, ¿ok? Pero también está el caso distinto, pero igual parecido, en que yo puedo tener dos computadores que tienen la misma CPU. Podemos pensar hasta un poquito tiempo más, un computador, un Mac y un PC tradicional, que ambos tienen procesador Intel, ¿ya? Pero resulta que un código que yo lo tengo escrito para mi computador con Windows no corre en mi computador con Mac, ¿ya? Con iOS. Entonces, o con SX, ¿ya? Entonces, chuta, ahí están esas otras diferencias. Esto último, si bien no tiene que ver con la arquitectura del computador, tiene que ver más con el sistema operativo, ¿ya? Pero se fijan, es otro nivel de abstracción en la arquitectura de un sistema computacional. Yo puedo tener el mismo hardware, pero sobre él montado un software distinto que hace que mis programas no funcionen, ¿ya? Y yo la manera que tengo de hacerlos funcionar es recompilarlos o crear una nueva capa de abstracción, ¿ya? Que reciba código que sirve en cualquier lado. ¿Okay? Entonces, eso se puede poner más o menos complejo. Cerrando esto, todas estas decisiones en cuanto a cantidad de registros, tamaños de los buses, cuántas memorias tengo, qué tipo de instrucciones soporto, cuántas instrucciones soporto, el por qué, todas esas decisiones van a definir una arquitectura de un computador, ¿ya? No es solo la CPU, ¿ya? Yo puedo tener la misma CPU, ¿ya? Pero distintos elementos que hacen que la arquitectura de mi computador vaya a ser distinta, ¿ok? Va a tener que ver con la memoria, una serie de cosas, ¿ok? Y en general, y esto ya una definición más o menos formal, la arquitectura de un computador, ya de un computador cualquiera, siempre yo la voy a poder definir en base a dos elementos fundamentales, ¿ya? Uno es la microarquitectura, que tiene que ver con todos los componentes de hardware que están en el computador. ¿Ya? O sea, cada uno de los elementos de mi computador, de mi diagrama del computador básico, que lo vamos a ver a continuación, cada uno de esos elementos, la manera en que están puestos, cómo están conectados, sus buses de entrada, salida, los tamaños, etcétera, definen la microarquitectura. ¿Ya? Microarquitectura igual hardware, ¿ya? Para que no se confundan. Esto es igual a hardware. ¿Ya? Que no se nos olvide. Siempre que hablamos de microarquitectura estamos hablando de hardware, y si yo hablo de que dos computadores tienen la misma microarquitectura, eso significa que tienen el mismo hardware. ¿Ok? Ya. Y por otro lado, y esto es algo que quizá pueda parecer un poco sorpresivo o contraintuitivo, pero después de que uno lo analiza, tiene mucho sentido, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista comercial, es el segundo elemento de la arquitectura de los computadores, que es la arquitectura del set de instrucciones, o también llamada ISA por las siglas en inglés, Instruction Set Architecture, ¿ya? Que se refiere al
tipo, formato, características, etcétera. Todas las cosas que se relacionen con las instrucciones soportadas por el computador. ¿Ya? En resumen, todo lo que tenga que ver con la forma en que yo programo este computador. ¿Ya? O sea, yo puedo tener el mismo hardware, imagínense 2 computadores básicos, pero resulta que en uno el computador soporta un tipo de instrucción y en el otro no la soporta. ¿Ya? Y el soportar o no podría ser esencialmente, hay más motivos, pero uno podría ser, mira, mi unidad de control no acepta esta instrucción como válida. ¿Ya? Por ejemplo, lo discutimos varias veces, una instrucción que guarde al mismo tiempo en los 2 registros el resultado de una suma. ¿Ya? El computador básico, si bien la microarquitectura tiene capacidad para ejecutar eso, ¿ya? La ISA no lo soporta. No está incluida en mi set de instrucciones. Y acá quiero hacer una aclaración súper importante. ISA es distinto de assembly. ¿Ya? Puedo tener la misma ISA con distinto assembly. ¿Ya? Y volviendo a lo de lo que estaba antes, perdón por la interrupción, yo puedo tener 2 computadores básicos iguales, ¿ya? Pero resulta que si mi unidad de control, ¿ya? No soporta una instrucción que el otro sí, a pesar de que el hardware sí la soporta, las ISAs de esos 2 computadores son distintos. Entonces, si bien la unidad de control es parte de la microarquitectura, el código interno de la unidad de control, ¿ya? Forma parte de la ISA, porque me define qué instrucciones son soportadas o no. ¿Ok? Y estos 2 elementos, microarquitectura e ISA, son los que definen la arquitectura de un computador. Si yo defino ambos, yo defino un computador. ¿Ya? Y aquí hago el link con lo que mencioné del aspecto comercial. Yo podría incluso ser una empresa, ¿ya? Que lo único que hago es diseñar arquitecturas de set de instrucciones. ¿Ya? Nada más que eso. ¿Ya? Y al definir eso, yo estoy definiendo la manera, de cierta manera, un conjunto de funcionalidades básicas que tiene que implementar la microarquitectura, ¿ya? Pero yo puedo especificarlas así, ¿ya? ¿Conocen ustedes algún fabricante que se conoce, o generalmente uno habla fabricante de CPU, pero no un fabricante de CPU, sino que es un fabricante de ISAs? ¿Conoce algún fabricante de ISAs bastante famoso? Ahí súper bien. Tomás y Nicolás indicando por el chat ARM. Ya, perdonen lo corrido de la letra. ¿Ya? ARM es un fabricante de ISA. ¿Ya? Es una empresa que se dedica a diseñar arquitecturas de set de instrucciones con ciertas características particulares. ¿Ya? Ellos diseñan para bajo consumo energético, etcétera. Y ahora Nvidia, como muy bien dice Maximiliano, porque no sé si saben, por la escasa y pequeña cifra de 40 billones de dólares, si no me equivoco, billones estadounidenses, o sea, 40.000 millones de dólares. Nvidia está a punto de comprar a ARM, está más o menos cerrado el negocio. Falta, tengo entendido, las aprobaciones de los estamentos relacionados con monopolios, etcétera, pero eso ya está más o menos zanjado. ¿Ok? Entonces, ARM, si bien no fabrica CPU, sí es una empresa que define arquitecturas de computadores. Tiene diseños para ISAs y también tiene diseños para microarquitecturas, pero no los fabrica, las vende de manera separada. Y lo interesante es que esta venta o licencia permite, por ejemplo, que distintos fabricantes de CPU, por ejemplo, Qualcomm, ¿ya? Por ejemplo, Apple, ¿ya? Por ejemplo, Intel, menos a esta altura, pero distintos, Samsung es otro ejemplo, pueden fabricar CPUs, ¿ya? Que todas corran bajo la misma ISA, ¿ya? La ISA ARM de tal tipo, y que esta sí está soportada por un sistema operativo común como es Android, ¿ya? Entonces, fíjense que distintos celulares, saquemos a los Mac de lado porque ocupan otro sistema operativo, pero todos los que ocupan Android, ¿ya? La mayoría está corriendo sobre CPUs que se dicen ARM, pero que en realidad no son ARM, sino que tienen una ISA ARM, ¿ya? Por eso todos los programas que yo escribo para Android en general funcionan para casi todas las versiones de Android o para la misma versión independiente de la CPU que yo tengo puesta,
¿ok? Y eso es porque la ISA se comparte entre todas esas CPU, ¿ya? Una segunda ISA muy famosa que vamos a ver en clase a partir de la próxima es la ISA x86, ¿ya? Que es la que ocupan los procesadores Intel, ¿ya? E Intel también licencia esta ISA, en particular la ha licenciado para ARM, ¿ya? Y ahí se han dado cosas bien interesantes como que, perdón, hay que ver, esto es para AMD, ¿ya? Se han dado cosas bien divertidas e interesantes como que AMD propuso o incluyó en sus CPU en la época del Athlon, eso estamos hablando unos 20 años atrás, unas extensiones ya para soportar 64 bits, ya que le llamó x86-64, ya. Intel tenía su propia versión de eso, distinta, que le había llamado Titanium. Y lo que pasó fue que este Titanium no funcionaba para nada bien e Intel terminó incluyendo en su ISA las extensiones de 64 bits de AMD. ¿Ya? Entonces fue cosas bien interesantes como esta apertura del licenciamiento, que no es gratis, pero está disponible para licenciar, permite que el desarrollo general mejore. ¿Okay? Diego pregunta si las ISAs son diferentes, obligatoriamente los sistemas operativos son diferentes. Uno podría tener el mismo sistema operativo, ya uno podría tener Windows para ARM, existe, es una basura, pero existe. No, ahora en realidad no es tan basura, hubo un tiempo que era bastante malo, pero ahora ya no, al parecer no es tan malo. Ahora no estoy diciendo que Windows en general sea una basura, yo ocupo Windows, lo que pasa es que para algunos funciona, algunas cosas no funcionan tan bien, ¿ya? Pero el tema es que uno, si va a hacer eso, necesita que el sistema operativo esté programado para eso. Yo no puedo agarrar el mismo código que tengo del sistema operativo para x86 y ponerlo en una CPU con ISA ARM. ¿Ya? Yo tengo que modificarlo a pesar de que mi capa de arriba sea igual. Y eso fue el motivo por el que terminaron descontinuando si no me equivoco acá, que sabe más que me avise, esto era Windows RT, si no me equivoco, que se llamaba, que finalmente no terminó siendo ni chicha ni limonada y que funcionaba mal, etc. Y es bien, aquí, perdón que me salga esta clase un poco más corta, ¿ya? Perdón que me salga un poco del tema, pero si se fijan, y esto lo vamos a discutir un rato más, Intel nunca se ha podido meter al mercado de los dispositivos móviles, ¿ya? En los dispositivos móviles reina Apple y reina Qualcomm, digamos, pero los fabricantes de CPU también Samsung, ¿ya? Pero Intel nunca ha podido, ¿ya? Y en algún momento intentó hacerlo, pero no le funcionó bien. Y es por un tema que vamos a ver un rato más de distintas subdivisiones de las ISAs, hay ISAs complejas, ISAs simples, y Intel siempre se fue por las ISAs complejas, ARM por las ISAs simples. No hay una que sea mejor que la otra, necesariamente, pero eso tiene impacto en el consumo energético. Y Intel nunca logró llevar el consumo energético suficientemente bajo, ¿ya? Para tener un dispositivo móvil pequeño. Tiene tablets, ¿ya? Pero esas tablets igual consumen bastante, consumen menos que antes, etcétera, pero nunca ha podido hacer ese juego. Y lo mismo también ocurre para el otro lado. ARM nunca ha podido sacar una CPU realmente potente para trabajo de escritorio. ¿Ya? Los que tengan la experiencia han visto que ocupar cualquier tablet cuando uno quiere hacer de verdad cosas de escritorio termina siendo una basura. ¿Ya? Es una basura en el sentido, ya mejor no voy a ocupar la palabra basura, pero en el fondo no funcionan tan bien como uno esperaría de un computador de escritorio. ¿Ya? Entonces puede ser súper potente, lo que sea, o uno puede tener requerimientos pequeños, ocupar, no sé, el Office o redes sociales o trabajos más simples, pero cuando uno empieza a hacer cosas en serio, programar ocupando harta memoria, manejo de imágenes, videos, producción de medios, etcétera, ahí guatea big time y se echa a perder el tema. ¿Ok? Entonces, ya que sabemos que un computador, la arquitectura de un computador, perdón, se divide entre microarquitectura y ISA, ¿ya? Podemos empezar a analizar cómo ese
compone, o cómo se define la microarquitectura de nuestro computador básico, que es algo que ya vimos, nosotros esto lo tenemos cubierto, ¿ya? De cierta manera esta clase tiene solamente dos conceptos nuevos, ¿ya? Todo el resto es renombrar o formalizar lo que ya habíamos estado viendo de manera un poco más intuitiva al construir nuestro computador, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene la microarquitectura en nuestro computador básico? Bueno, la cachada de cosas, pues tiene todos estos cables, estos registros, los buses, etcétera, pero lo vamos a formalizar con ciertos nombres clave, ¿ya? Entonces, nuestra microarquitectura la vamos a dividir esencialmente en dos cosas, ¿ya? Los componentes naranjos, que son los correspondientes al procesador o la CPU, ¿ya? Que vendrían a ser los registros, ¿ya? La unidad de ejecución, la unidad de control, esto también es un registro, los MUX, etcétera, ¿ya? Todo eso corresponde a la microarquitectura del computador básico, ¿ok? Y además, o sea, bueno, todo eso corresponde a dentro de la microarquitectura lo que nosotros vamos a denominar procesador o CPU, unidad de procesamiento central, ¿ya? Y además la microarquitectura también considera las memorias, ¿ya? En este caso, en este computador tiene dos memorias, la memoria de instrucciones y la memoria de datos, que está a la izquierda, ¿ok? Si bien tiene otros elementos de memoria, como los registros se consideran parte de la CPU y no parte de la memoria, ¿ya? Vamos a ver más adelante en el curso, ya para la siguiente tarea en realidad, que hay otras memorias más, ¿ya? Que pueden estar dentro de la CPU o fuera de la CPU, que es la memoria caché, ya que cumple otra función, es fundamental ya en los computadores modernos, pero no lo vamos a ver en esta unidad, ¿ok? Ahora, dentro de la microarquitectura, ¿ya? Y dentro de la microarquitectura, dentro de mi procesador, ¿ya? Vamos a diferenciar tres tipos de elementos. Ya nos vamos a olvidar un poquitito de los MUX, etcétera, porque esos son elementos chicos que uno pone para controlar los circuitos. ¿Ya? Las cosas importantes, esenciales y que, entre comillas, vale la pena describir o definir son los registros, que están acá destacados en este color medio morado, SP, PC, A, B y status, ¿ya? La unidad de ejecución, que en este caso en nuestro computador es solamente la ALU, ¿ok? Y mi unidad de control, que está acá en este color medio café, ¿ok? Esos tres elementos van a definir mi CPU, ¿ok? Entonces, retrocedamos un poco. Mi microarquitectura está definida por una CPU y por las memorias, ¿ya? Y dentro de mi CPU yo voy a definir registros, unidad de ejecución y unidad de control, ¿ok? Si bien, como les mencioné, también importan los MUX, cómo se conectan, etcétera, esas cosas uno podría hablar que son más o menos estándar y uno sabe cómo hacerlas, ya no hay mayor diferencia, ¿ok? Entonces, vamos poniendo nombre y definiendo claramente la microarquitectura del computador como si estuviésemos escribiendo, por ejemplo, el manual del computador básico, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los registros que tiene el computador básico? Ya, esto lo acabo de decir, fue spoiler, el computador básico tiene 5 registros, ya, el registro A, el registro B, ya, ambos son de propósito general o cuasi general, porque si bien el registro A y el registro B lo puedo ocupar para hacer cálculos, el registro A es el registro acumulador, ¿ya? Y el registro B es el registro para direccionamiento, ¿ya? Hay cosas que yo no puedo hacer con el registro B y sí puedo hacer con el A y viceversa, ¿ok? En particular, el direccionamiento se puede hacer con el B y ciertas operaciones solo se pueden hacer con el A, ¿ok? Está el registro SP, que tiene que ver con el stack, apunta al tope del stack más 1, y el registro PC, que es el program counter, que lleva el conteo o la indicación de qué instrucción estamos ejecutando, y finalmente el registro status, que es el que almacena los flags, los condition flags, o los condition codes, como queramos llamarle, que me indican la última operación de la ALU y yo lo puedo ocupar, o el resultado de la última operación de la ALU, y yo los puedo ocupar para hacer control de flujo en mi computador. ¿Ok? Ya, a continuación, mi unidad de control.
La unidad de control del computador básico, si yo les pregunto con respecto a sus características, ¿ustedes dirían que es una unidad de control simple o compleja? Recuerden cómo está implementada la unidad de control en nuestro caso. Ya, Tomás indica simple. Yo debiese ser más moderno y ocupar las encuestas de Zoom o de Menti, pero claramente tomaría demasiado tiempo y es demasiada la materia de este curso para hacerlo caber. ¿Ya? Nicolás también indica simple, ya son dos. Sí, es simple. ¿Ya? Y esa simpleza, ¿ya? Se va a conocer en la literatura como hardwired. ¿Ya? Eso significa que está cableada, no tiene funciones complejas. ¿Ya? El contrapuesto de esto es un tipo de unidad de control que se llama microcode. ¿Ya? Y es una unidad de control que es en esencia un computador. Y ese computador va a reconocer las instrucciones, procesarlas, orquestarlas, mezclarlas, leer más de una instrucción simultáneamente, reordenarlas para que esto se ejecute más rápido, etc. ¿Ya? La arquitectura x86, por ejemplo, que vamos a ver en la próxima clase, tiene una unidad de control microcode. ¿Ya? Y esta unidad de control microcode, como les mencioné, es un computador. ¿Ya? Y por lo tanto, como es un computador, tiene que tener CPU y memoria. Y si es CPU, si tiene CPU, por lo tanto tiene que tener también una unidad de control, que a su vez podría ser microcode. ¿Ya? Y así sucesivamente podríamos entrar en un juego de anidamiento casi infinito hasta que tengamos alguien que haya hecho una unidad de control tipo microcode de forma hardwired, o sea, suficientemente simple para poder cablearlo directamente. ¿Ya? De hecho, esto lo vamos a discutir clases más adelante, hay un modelo muy famoso, muy exitoso de CPU Intel que fue el 486. ¿Ya? Y este 486 duró mucho tiempo, fue muy exitoso, como les mencioné, pero a esta altura se puede miniaturizar tanto, ¿ya? Y resultó tan bueno que muchas CPU, incluidas las Intel, tienen dentro de ellas pequeños 486 para manejar ciertas cosas. ¿Ya? Los televisores tienen pequeños 486 u otras cosas metidas adentro, ¿ya? De hecho, le queda chico como un televisor. Las lavadoras, los refrigeradores tienen metidos 486 internamente muchas veces para controlar las cosas. Es tan pequeño, tan eficiente y tan poderoso, ¿ya? Que permite hacer muchas cosas. Entonces, es posible que unidades de control tipo microcode estén implementadas a esta altura con computadores 486. Lo que lo hace muy poderoso. O sea, imagínense que yo tengo un computador para manejar la ejecución de otro computador. ¿Ya? Ya, a continuación, tamaños. ¿Qué tamaños maneja el computador básico? ¿Ya? ¿Qué tamaños me podrían indicar que son relevantes para el computador básico? Y acá estoy hablando de bits. ¿Ya? Vamos. ¿Qué tamaños podrían? 8, ¿ya? Ahora, ¿qué es el 8? Yo estoy de acuerdo, es 8, ¿ya? Pero ¿qué cosa es de 8? Y es 8 bits, como dice Tomás, ¿ya? Un byte, ok. Buses, ¿ya? Benjamín indica bus, ya sabemos que el bus de, voy a retroceder un par de slides, el bus de direcciones, ¿ya? Este de acá, es de 8 bits, ¿ya? ¿Qué otra cosa es de 8 bits? ¿O de un byte? ¿Ya? ¿Hay algún otro bus que sea de 8? Ya, Pablo indica súper bien los registros A y B, ¿ya? Y eso está relacionado con qué bus, ¿ya? Buses de entrada y salida de la halo, súper bien, eso es el bus de datos y también, como indica Cristóbal, el bus de literales, ¿ya? Eso significa que, y acá está registros, direcciones de memoria, etcétera, casi todas las cosas son de 8 bits, ¿ya? Y eso es súper importante porque este número, en este caso, ya que los registros, mis direcciones de memoria, son de 8 bits, implica que el computador básico tiene una CPU de 8 bits. ¿Ya? Y cuando hablamos de que un computador tiene una CPU de 64 bits, ¿ya?
significa que estos tamaños son de 64 bits. ¿Ya? En particular, los registros, bus de direcciones, bus de datos, etc. ¿Ya? Si bien esto que estoy diciendo no es exactamente así, porque uno podría tener buses de memoria más amplios para transferir más datos al mismo tiempo, ¿ya? Lo importante es esencialmente es el tamaño de los registros y la cantidad de memoria que yo puedo direccionar, ¿ya? Si un computador es de 64 bits, significa que sus registros son de 64 bits, ¿ya? Y esto también es un poco mentira porque yo podría tener registros más grandes, pero en general se mantiene eso, 64 bits, y puedo direccionar 64 bits, o sea, 2 elevado a 64 bytes, ¿ya? Si yo direcciono 64 bits, si mi bus de direcciones tiene 64 bits, eso significa que puedo direccionar 2 elevado a 64 bytes distintos, o en vez de ocupar bytes, acá ocupemos palabras distintas, porque yo podría definir un tamaño de palabra distinto. ¿Ok? Entonces, ¿qué unidad de ejecución tiene mi computador básico? Bueno, tiene la ALU, no tiene más. Podría tener más, podría tener 2 ALU, por ejemplo, ¿ya? O podría tener una unidad para procesar números de punto flotante, ¿ok? Pero este computador solo tiene la ALU, ¿ya? ¿Qué condition codes tiene nuestro computador básico? Bueno, tiene 4, ¿ya? Z, N, C y B. ¿Ya? Los que vimos para manejar el control de flujo. Podría tener más. Vamos a ver la próxima clase que la arquitectura x86 incluye 2 más en particular, que no los vamos a ocupar mucho, pero están ahí para ser ocupados. ¿Ok? El stack de nuestro computador básico está manejado en memoria. ¿Ya? Yo podría tener un stack que es independiente de la memoria, que está en una memoria separada. ¿Ok? Y en ese caso cambiaría la microarquitectura de mi computador, pero en este caso el computador básico tiene su stack en memoria. ¿Ok? Entonces, ya definimos todas las cosas más relevantes o las principales. Veamos ahora cómo podemos modificar un poco la microarquitectura del computador básico. Ya si revisan la pregunta 1 de la tarea, se van a dar cuenta que tiene que ver con modificar la arquitectura, ¿ya? Y eso generalmente parte por modificar o transformar primero la microarquitectura y después la arquitectura del set de instrucciones del computador. ¿Ok? Entonces, si yo quiero agregar un nuevo registro a mi computador, un registro llamado C, por ejemplo, ¿dónde recomendarían ponerlo o dónde se les ocurriría ponerlo? Y acá recuerden, no hay respuestas más buenas que otras. ¿Ya? O sea, sí, sí hay, lógico, porque alguna puede estar derechamente mala, pero en el fondo hay muchas posibles respuestas razonables. ¿Ok? Dado este diseño, ¿cómo propondrían ustedes agregar un tercer registro, un registro C a este computador? ¿Ya? Pablo indica, conecto un MUX que se conecta a ALU. Perfecto, ya, súper bien. Dado que mi ALU tiene solo 2 entradas, a mí me gustaría que yo decidiera dentro de estos 3 registros mediante MUX para hacerlo. ¿Ya? Y en base a eso notamos que mi MUX A, ahí cambió un poco la slide, estamos de vuelta acá, que mi MUX A tenía un espacio vacío, ¿ya? Por lo tanto voy a crear mi registro C, lo voy a conectar al mismo bus de datos que está conectado mi registro A y B, ¿ya? Y la salida del registro C lo voy a meter al MUX A, ¿ya? Por lo tanto ahora yo simplemente, ¿ya? Puedo elegir ocupar el registro C en vez del registro A, o en vez del 0 y el 1, con las señales de control SA0 y SA1, ¿ya? Y así de simple yo acabo de agregar un registro nuevo a mi computador básico, ¿ya? Sumamente práctico, ya sumamente eficiente, pero fue dado que teníamos ya un MUX disponible antes, ¿ya? Si por ejemplo yo también quiero conectar esto al MUX B, para que entre por la entrada B, yo necesito agregar una tercera señal de control acá, ¿ya? Y ok, puedo hacerlo, pero tengo que modificarlo, ¿ok? Y así es simple, así de fácil, entre comillas, es modificar la microarquitectura de un computador, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero transformar mi computador desde 8 bits a 32 bits? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en este caso, simplemente cambiar el tamaño de mis buses a 32 bits, ¿ya? Es posible que, mire, acá se me olvidó cambiar este acá y este acá,
¿ya? Así que acá debiese ser 32, ¿ya? Y también cambiar el tamaño de los registros y en realidad de la ALU también para los sumadores internos, para transformar mi computador de 8 bits a 32 bits. ¿Ya? Y aquí también hay esto debe ser 32 y esto 32, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces yo podría hacer eso rápidamente y cambiarlo a 32 bits. ¿Ok? Sumamente sencillo, ya que sabemos qué cosas es las que hay que cambiar. Ya sabemos qué cosas definen los tamaños o el tamaño de un computador. Ya lo vimos hace un par de slides. Por lo tanto, yo modifico esas cosas y tengo ahora un computador de más bits o menos bits, podría querer yo eventualmente. ¿Ok? Si tiene sentido no hacerlo, es otra cosa. Perfecto, entonces ahora, ¿qué pasa si yo quiero sacar mi stack de acá? Yo quiero esto, en el fondo, llevarlo para otro lado. Si yo quiero tener una memoria de stack independiente, bueno, eso es tan simple como, y acá yo simplifico el diseño, la microarquitectura del computador. Si se fijan, mi memoria de datos, el bus de direcciones ya no tiene nada que ver con el stack pointer, fue sacado de encima. ¿Ya? El bus de direcciones va a venir netamente desde el direccionamiento indirecto por el registro B, con este bus de acá, o con el literal por este bus de acá. ¿Ya? Y todo lo que tenía que ver con almacenar, perdón, el program counter, se pasa a esta nueva memoria de stack, ¿ya? En que su conexión va a ir solamente al program counter o al MUX program counter, ya su dato de salida, su dato de entrada va a venir netamente desde el program counter, ¿ok? Y su stack pointer, ¿ya? En este caso va a ser un registro de solamente 3 bits, ¿ya? Por lo tanto, esta memoria va a tener solo 8 posiciones, ¿ya? O sea, yo puedo tener, por ejemplo, profundidad 8 en mi recursión, ¿ok? ¿Está bien? ¿Está mal? Está, ¿ya? Yo podría decir acá, mira, sabes que 3 es muy poco, esto lo voy a subir a 5, ¿ya? Porque con 5 alcanzo a tener una profundidad 32 y basta, ¿ya? O en realidad podría ser, mira, ¿sabes qué? Este computador va a estar especializado en recursión, por lo tanto acá necesito 16, ¿ya? Y tengo 65.536 de profundidad en mi árbol de recursión, ¿ya? Por ejemplo, son cosas que uno podría hacer. Pero todo depende para qué yo voy a diseñar mi computador. Ya es un computador de propósito general, es un computador de propósito específico, etc. Todas esas decisiones tengo que tomar. Entonces, y acá un punto súper importante, en general dentro de las microarquitecturas de los computadores, ya existen dos grandes paradigmas, ya que tienen que ver con cómo yo presento o uso la memoria dentro de mi computador. ¿Ya? Y esos son la arquitectura Harvard y la arquitectura von Neumann. ¿Ya? La arquitectura Harvard es la arquitectura que nosotros estamos súper familiarizados y es aquella donde yo en mi computador voy a tener memorias independientes para instrucciones y para datos. ¿Ya? Y eso es lo que construimos de manera casi que natural. ¿Ya? Guiado por mí, ¿ya? Entre comillas, engañados por mí, porque yo fui poniendo esas memorias. Pero al final del día pareció bastante natural hacerlo así. Ahora, uno podría cuestionarse, ¿por qué voy a tener dos memorias? Podría tener solo una, ¿ya? Y esa es la arquitectura von Neumann, ¿ya? De el gran Charlie von Neumann, si no me equivoco, o Robert von Neumann, pero que es una de las personas más capas en todas las áreas de la ciencia de la computación y física, etc. John von Neumann, ¿no? Que le decían Johnny de cariño, no es que yo lo haya conocido, pero hay muchas historias sobre él que hablan de Little Johnny y cosas así. Ya léanlo, son súper interesantes, este tipo era una máquina. Era un físico y hizo estos aportes en computación también. Y su arquitectura von Neumann en esencia utiliza una memoria compartida entre instrucciones y datos, ¿ya? Eso tiene el problema en que yo ya no soy capaz de diferenciar entre lo que es una instrucción y un dato, porque ambos están en memoria. Y eso abre la puerta a malwares, a cosas por el estilo. Pero por otro lado, permite que el mismo computador escriba instrucciones como si estas fueran datos.
¿ya? O sea, yo puedo llegar, tomar datos que yo sé que son instrucciones, escribirlos en memoria y después ejecutarlos, algo que no puedo hacer con la arquitectura hardware, ¿ya? Y eso se conoce como autoprogramabilidad, ¿ok? Y esto no tiene que ver con que sean máquinas que pueden levantarse y autoprogramarse, etcétera. No, significa que los mismos datos pueden ser interpretados como instrucciones y el mismo computador puede crear programas nuevos para ser ejecutados sin la participación de un externo que tenga que llenar la memoria de instrucciones de manera separada, ¿ya? Yo todavía voy a necesitar a alguien que haga doble clic para compilar un programa o para ejecutar un programa y ponerlo en memoria. ¿Ok? Em, Nicolás pregunta si esa arquitectura usa la inteligencia artificial. Justamente apunta a eso. No tiene esto nada que ver con la inteligencia artificial. ¿Ya? De hecho, todos los computadores x86 ¿ya? Ocupan arquitectura von Neumann. ¿Ya? En la práctica, todos o casi todos los computadores ocupan arquitectura von Neumann. ¿Ya? Es mucho más eficiente desde el punto de vista costo. Todo está hecho para eso. ¿Okay? Así que no tiene que ver con esto de inteligencia artificial o no. ¿ya? Y de hecho es muy probable que, no voy a hablar de inteligencia artificial porque eso tiene otra acepción en realidad, pero los sistemas inteligentes más avanzados que tengamos en el futuro no ocupen un paradigma von Neumann, sino que ocupen algo un poco distinto. De hecho, memorias que tienen cómputo, esa es la idea que se está manejando. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a diagramar? Porque más adelante en el curso vamos a empezar a hablar de computador von Neumann para arriba y para abajo. No es que vayamos a descartar nuestro computador básico, ni mucho menos, sino que ya conocemos von Neumann, sabemos que von Neumann lo ocupa casi toda la arquitectura, entonces necesitamos diagramarlo, entenderlo, ¿ya? Y nuestra arquitectura von Neumann va a ser diagramada o entendida de la siguiente manera, ¿ya? Yo voy a tener una CPU y una memoria RAM. Esta en realidad debiese llamarse memoria principal, pero yo lo pongo como RAM para acercarlo más a lo que uno maneja regularmente, ¿ya? Y estos dos componentes esenciales de la microarquitectura van a estar conectados por un bus de direcciones y un bus de datos, ¿ya? Y un bus de control, ¿ok? Ahora, yo podría ir un poco más allá y decir que todo viaja por un bus de datos o un bus bidireccional, ¿ya? En que van datos y direcciones. Sí, podría hacerlo, no hay ningún problema, pero en general lo vamos a diagramar de esta manera, ¿ya? Lo mismo podría ocurrir también con el bus de control, ¿ok? Pero esencialmente va a ser eso, vamos a tener un bus bidireccional de direcciones, pero o sea, es bidireccional en el sentido porque acá vamos a ver en unas clases más que hay más cosas, pero las direcciones van desde la CPU hasta la memoria RAM, ¿ya? Y los datos, eso sí es completamente bidireccional, ¿ya? Yo voy a tomar datos y los voy a enviar de la CPU a memoria o viceversa desde la memoria a la CPU, ¿ok? Y esto, si se fijan, es distinto a nuestro computador básico, porque el computador básico debiese tener por acá otra memoria más, ya sea memoria de datos o memoria de instrucciones, ¿ok? Pero no es el caso, esta es arquitectura von Neumann y no Harvard, ¿ok? Ya, perfecto. Entonces, eso por la parte de la microarquitectura. ¿Ya? Tenemos la otra patita de la arquitectura del computador que tiene que ver con la ISA, ya que, como les mencioné, especifica cómo escribir los programas para el computador. ¿Ya? ¿Y qué significa definir una ISA? En la práctica, definir todo, ¿ya? Salvo el hardware. ¿Ok? Y eso significa qué tipo de instrucciones voy a tener, de carga, aritmética, de salto, de verificación, etcétera. ¿Qué tipos de datos voy a soportar? ¿Qué modos de direccionamiento en memoria voy a soportar? Directo, indirecto, etcétera. ¿Cómo voy a manejar el stack? ¿Va a ser solo para subrutina? ¿Voy a poder ocuparlo para otras cosas? ¿Qué formato tendrán mis instrucciones? ¿Ya? Una instrucción con cuántos parámetros, etcétera. ¿Cuántas palabras ocupa cada instrucción? ¿Cuántos ciclos ocupa cada instrucción? ¿Cuál es el opcode de cada instrucción? Eso está un poquitito relacionado con el tamaño de la cantidad de palabras por instrucción. ¿Cuáles son las señales de control de mi instrucción? Etcétera. ¿Ya? Y ahí uno puede hacer la salvedad de que las señales de control tienen que ver con la microarquitectura
¿ya? Y los opcodes tienen que ver con la ISA. Por eso que yo les mencionaba hace un rato que la unidad de control, lo que va adentro es ISA y como lo que tira para afuera es la parte de la microarquitectura, tiene que ver con eso, ¿ya? Como las señales de control tienen que ver con el hardware en sí, ya se considera microarquitectura, pero los opcodes, como tienen que ver con las instrucciones en sí, los vamos a considerar como parte de la ISA. ¿Ok? Entonces ahora uno podría decir, chuta, ¿y dónde está definida la ISA de mi computador básico? ¿O cómo la reconozco? Bueno, si van a los apuntes y revisan ahí, hay varias tablas, ¿ya? No están todas, pero múltiples tablas donde yo pongo las instrucciones que tiene el computador básico en su assembly, ¿ya? Y acá recuerden que assembly es distinto de ISA, ¿ya? Su opcode asociado, ¿ya? Y además las señales de control que este tiene. ¿Okay? Entonces la ISA del computador básico nosotros ya la habíamos definido de manera más o menos formal. ¿Okay? Tenemos las instrucciones, sus operandos, sus opcodes, las condiciones, etc. ¿Okay? Están estas dos diapos de ISA, ¿ya? Y tal cual como en las microarquitecturas, nosotros definíamos dos tipos, una que tenía que ver con la memoria, esencialmente la arquitectura von Neumann y la arquitectura Harvard, ¿ya? Cuando uno habla de las ISA, tiende a diferenciarlas en dos tipos distintos, que son RISC y CISC, ¿ya? Antes de entrar en la definición más profunda, RISC tiene que ver con instrucciones simples y CISC con instrucciones complejas, sin hablar de que uno sea mejor que el otro, ¿ya? RISC significa Reduced Instruction Set Computer o Computing, ¿ya? Y CISC es Complex Instruction Set Computer o Computing, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Significa que las ISAs RISC, ¿ya? Que son reduced, ¿ya? Van a tener instrucciones pequeñas y simples, ¿ya? Y eso generalmente significa pocas operaciones, ¿ya? Operaciones generalmente bastante básicas, instrucciones en que yo leo de memoria y copio un registro, hago todos los cálculos en los registros y luego agarro de registro y mando memoria, ¿ya? Instrucciones, no voy a tener instrucciones que, por ejemplo, agarren cosas de memoria, lo metan directamente en la ALU y después escupan eso a la memoria, ¿ya? Generalmente yo voy a pasar por los registros, ¿ok? Y esto tiene como objetivo minimizar la complejidad del hardware, ¿ya? Porque como yo voy a tener menos conexiones por menos instrucciones más simples, ¿ya? Mi hardware va a ser más pequeño. Como es hardware más pequeño, va a consumir menor cantidad de energía, ¿ya? Y si consume, menos cantidad de energía, una ISA RISC es más adecuada para un dispositivo móvil, ¿ya? El énfasis está, como pongo acá, en el software, porque yo tengo que construir programas con más instrucciones para hacer cosas que con esta pequeña cantidad de instrucciones básicas que tiene mi CPU, ¿ok? Entonces, rápidamente uno de esto podría decir que los celulares y las tablets tienen procesadores RISC. Y por extensión, que las ISAs ARM, en su mayoría, son ISAs RISC, ¿ya? Porque están ocupados principalmente para dispositivos móviles. No es esa la generación, o sea, la consecuencia lógica, pero uno puede sacar esa conclusión a partir de esto. ¿Ok? A ver, voy a responder un poco las preguntas del chat. Entonces, Vicente pregunta, ¿entonces la tabla es toda la ISA? Sí, pero un par de cositas más que vamos a ver a partir de la siguiente diapo que tiene que ver con ponerle nombres a las cosas. Ya, pero en esencia, esa tabla me define la ISA. ¿Ok? Benjamín pregunta qué significa cada sigla, supongo de RISC y CISC. RISC es Reduced Instruction Set, ¿ya? Set de instrucciones reducido. Reduced Instruction Set Computer, o sea, un computador, ¿ya? O computing también le habla, cómputo en ese caso, ¿ya? Computador con un set de instrucciones reducido, ¿ya? Y el CISC es computador con set de instrucciones complejo, ¿ya? Esas son las dos siglas, perdón.
y Jerry indica es lo que tenemos hasta ahora, el compu básico. Si es RISC, sí, uno podría decir que el computador básico es RISC o casi RISC. Vamos a ver la siguiente diapo. ¿Ok? Ahora, si RISC es simple, CISC es complejo. Ya eso significa muchas instrucciones súper específicas y de alta complejidad, ¿ya? Con énfasis en el hardware, ¿ya? Yo tengo en general en computadores CISC una unidad de control microcode, ¿ya? Tengo muchos tipos de instrucciones con formato distinto. Eso quizá no es tan importante desde el punto de vista de RISC o CISC, ¿ya? Lo esencial es que tengo instrucciones que ocupan distinta cantidad de siglos, ¿ya? Eso es súper típico de las instrucciones de CISC, ¿ya? Algunas toman 2 ciclos, otros 4 ciclos, otros 16 ciclos, porque tienen que ir a memoria, volver de memoria, etcétera, ¿ya? Y eso generalmente es lo que marca que algo sea CISC, y también las instrucciones complejas, ¿ya? Instrucciones vectoriales, instrucciones de operaciones aritméticas muy complejas, etcétera. Vamos a ver en el X86 la próxima clase que tiene la instrucción mul, ¿ya? Que es para multiplicar, que si bien a esta altura no es muy compleja, en su momento era algo impresionante decir, oye, mira, no tengo que implementar la multiplicación con pura suma, sino que tengo esta CPU CISC que sí tiene soporte para esa operación. ¿Ok? Entonces, para nosotros, una CPU como la del computador básico, que si bien tiene instrucciones con distinta cantidad de parámetros y no todas las instrucciones tienen la misma cantidad de palabras o ciclos, ¿ya? Va a ser una ISA RISC, ¿ya? Nuestro computador básico es un computador RISC, ¿ya? Y un computador como los Intel, ¿ya? Que vamos a ver a partir de la próxima clase, es un computador con ISA tipo CISC, que es compleja, ¿ya? Y acá, de nuevo, lo esencial es la complejidad de las instrucciones en el sentido de cuántos ciclos toman, cuántas palabras tienen, ¿ya? Y la unidad de control que se tenga para poder ejecutar eso, ¿ok? Entonces, revisemos rápidamente, yo creo que vamos a terminar 9:40, 9:43. ¿Cuál es la arquitectura del set de instrucciones de nuestro computador? ¿Cuál es la ISA de nuestro computador? Entonces, lo primero es ver, además de la tablita que ya vimos, que generalmente basta, pongámosle nombre a las cosas. ¿Qué tipo de instrucciones tiene? Tiene instrucciones de carga, tiene instrucciones aritméticas, tiene instrucciones de salto y tiene instrucciones de comparación, etc. Cada uno de los tipos de instrucciones que yo puedo ver en la tablita es un tipo de instrucción, valga la redundancia, ¿ya? ¿Qué tipo de dato soporta el computador básico? ¿Alguien se anima con una respuesta a eso? No confundir con los tipos de datos de un lenguaje, aunque son parecidos, ¿ya? Ahí Pablo indica int, y por eso me refería con no confundir. Int es un tipo de dato establecido que es un entero de 32 bits, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, nuestro computador básico no soporta int, ¿ya? Lo que soporta son, ahí está, enteros binarios, codificados de manera binaria, con y sin signo, ¿ya? Ahora, ahí como pone Diego, binario largo fijo, en este caso sí, ¿ya? Nuestro computador, dado que nuestra microarquitectura, perdón, define tamaños de 8 bits, como nuestro tamaño de registros de 8 bits, nuestro tipo de dato es un entero binario con o sin signo de 8 bits, ¿ok? Y ese es el tipo de dato que soporta nuestro computador. ¿Qué tipo de direccionamiento tiene nuestro computador? Bueno, nosotros vimos dos, podrían haber más, vamos a ver más en la próxima clase. Nosotros tenemos direccionamiento directo, ya, que era cuando agarramos el literal y lo poníamos en el bus de direcciones, o direccionamiento indirecto por registro, tomando el contenido del registro B. El manejo del stack, en el caso del computador básico, era general, ya podía ser ocupado tanto para subrutinas como para guardar datos. Yo podría tener una ISA en que solo lo ocupo para la subrutina, ¿ya? Y en ese caso no sería de propósito general. ¿Cuál es el formato de las instrucciones de nuestro computador? ¿Ya? Y acá es cuando las cosas se ponen medias extrañas. Nuestro computador tiene un formato de instrucciones casi homogéneo, pero como no lo es, vamos a decir que es mixto, porque tiene instrucciones que se forman de la siguiente manera: instrucción más 0, 1 o 2 argumentos.
¿ya? Yo puedo tener la instrucción ret, que no tiene argumento, puedo tener la instrucción call, que tiene un argumento, o la instrucción add, que tiene dos argumentos, ¿ya? Entonces, si se fijan, yo voy a tener un formato mixto. Si bien uno podría decir, ok, entonces como es mixto, esto es CISC, dado que la gran mayoría de las instrucciones son con dos argumentos y que además el poder manejar estos distintos formatos de instrucción se puede hacer con una unidad de control hardwire, ¿ya? Esta ISA sigue clasificando como una ISA RISC, a pesar de que tenga formato de instrucción mixto, ¿ok? ¿Cuántas palabras por instrucción tiene nuestro computador, nuestra ISA? ¿Ya? Una, salvo red y pop, que ocupan dos, que son casos sumamente particulares, ¿ya? Y que yo podría subsanar eso con cambios en la microarquitectura, yo voy a tener una palabra por instrucción, ¿ya? Y dado que nuestro computador procesa una palabra por ciclo, ¿ya? La cantidad de ciclos por instrucción que yo tengo es 1, salvo para red y pop, que son instrucciones que ocupan 2 ciclos, ¿ya? Y todas estas características hacen que podamos decir que nuestra arquitectura del set de instrucciones del computador básico o nuestra ISA es una ISA RISC. ¿Ok? Ya, y si bien esta es la última diapo que está puesta en el sitio del curso, yo tengo reservadas 2 diapos más, ¿ya? Que es un ejercicio muy pequeñito que lo vamos a hacer muy rápido. La parte 1, esta parte de acá, y la parte 2 va a quedar propuesta para ustedes, ¿ya? Y es que, y esto lo hemos visto 800 veces en semestres anteriores, está en los apuntes, está en ejercicio, etc. Así que pueden buscar ahí posibles soluciones, ¿ya? Y acá lo que se desea es modificar la arquitectura del computador básico, y acá digo arquitectura, esto va a ser la microarquitectura, la ISA, y acá yo también, si bien no es lo mismo, yo últimamente he optado por ponerlo, también la assembly, ¿ya? Yo quiero modificar la microarquitectura para que, o la arquitectura para que soporte de manera nativa el uso de números reales, ¿ya? En realidad acá sería racionales, de manera más seria. Y eso lo vamos a dividir en dos partes. La parte A, modificar la microarquitectura, y la parte B, modificar la ISA, ¿ya? Y si yo quiero modificar la microarquitectura, ¿ya? Y esta es la parte que vamos a hacer acá, yo voy a hacer algo por el estilo, ¿ya? Yo voy a tomar mi computador que ya tenía tamaño de 32 bits, ¿ya? Y voy a agregar una unidad de ejecución nueva que le voy a llamar FPU, Floating Point Unit, ¿ya? Y dado que los datos del tipo float que vimos en IEEE 754 son de 32 bits, ¿ya? Pero que su estructura es distinta, no se maneja igual que un entero binario, ¿ya? Yo voy a tener registros especiales para manejar los números de puntos flotantes, ¿ya? Y esto también es así en el computador, en un computador normal, ¿ya? ¿Dónde voy a poner estas cosas? Bueno, yo elegí a la salida de mi memoria de datos, ¿ya? Y ahí puedo sacar el contenido para el registro F1 o el registro F2. Eso alimenta mi FPU y luego la salida de eso lo voy a meter a mi MUX DataIn, ¿ya? Para elegir si entra o no a mi memoria de datos. Entonces, fíjense que mi memoria de datos, como almacena datos ahora de 32 bits, sí puede ser ocupada para almacenar estos floats, pero mi ALU no, por lo tanto yo tengo que agregar una unidad nueva de cómputo, una FPU. Ahora, quizá yo podría haber dicho, ok, yo voy a poner la FPU acá, y la voy a unir con la ALU y voy a ocupar estos mismos registros. Ok, buena suerte con eso, ¿ya? Porque estos registros, como son distintos, ¿ya? Requieren de cierta manera manejar de forma distinta los números, ¿ya? ¿Por qué? Porque no solo, acuérdense que no solo hay float, sino que también hay double. También hay un half, ¿ya? Que está en la tarea. ¿Ok? Entonces yo voy a poner el significante y el exponente en distintas posiciones, y para manejar eso rápido, para interpretarlo rápido, yo voy a necesitar registros especiales.
¿ya? Uno podría eventualmente hacerlo con registros tradicionales, ¿ya? Pero serían de uso mixto de las dos cosas. Y en la práctica no se recomienda eso. ¿Ok? Es esencialmente por un tema de eficiencia. ¿Ok? Y bueno, recuerden que la parte, ocupando esta misma microarquitectura, la parte B del ejercicio queda propuesta para que la hagan ustedes, y con eso terminamos la clase y quedó abierto a preguntas. Si bien no fueron 10 minutos, fue antes de las 9:50, por lo tanto tenemos un tiempo para ver preguntas. Abro el espacio para eso. ¿Nadie? ¿Tan claro quedó esto? Yo sé que es una clase más o menos simple porque es solo describir cosas, ¿ya? Y es más o menos directo. Así que puedo entender que no haya tantas preguntas. Agustín pregunta, profe, ¿podría decir qué capítulos son necesarios para cada pregunta de la tarea para avanzar con eso? Eso está puesto en el enunciado de la tarea. Ya está puesto que la primera parte tiene que ver con arquitecturas, la segunda parte tiene que ver con la pregunta 2 tiene que ver con X86 y convenciones de llamada, y la pregunta 3 tiene que ver con input-output. ¿Ya? Y los nombres de los capítulos que están en el syllabus tienen que ver con eso. Es casi exactamente lo mismo, así que está especificado claramente. Ahora, muchas veces hay conceptos o cosas que hacen más fácil una pregunta después de que uno vea todo, ¿ya? Pero en la práctica muchas veces no es necesario porque son netamente nombres, ¿ya? Pero así que lo medular, lo grueso de cada pregunta tiene que ver con el nombre que yo le pongo en el enunciado, ¿ok? Javiera pregunta, no entendí bien, ¿se debe indicar cuando tengo que trabajar con FPU y con ALU? ¿Con el computador sabe cómo calcular esas cosas? Exactamente, ¿ya? Y eso es parte de tu ISA, ¿ya? O sea, si tú quieres ejecutar una instrucción, por ejemplo, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí se escucha. Ya, ahí volvió. Sí, ¿alguien me puede decir en qué parte me borré? Porque se me cayó internet. Me estaba diciendo que la materia es como acumulativa y que uno la entiende mejor Ah, después de chuta, ya me fui súper para atrás. Yo ya estaba respondiendo la pregunta sobre la FPU que me habían puesto después. Ya, a ver, si bien la materia para cada pregunta está indicada en la pregunta en sí, ¿ya? Hay ciertas cosas que una que otra vez elaboran para entender mejor qué están en las materias que vienen después, ¿ya? Pero en este caso tiene que ver principalmente con términos, con nombres, ¿ya? Así que no debiesen tener problema en viendo una materia en particular, por ejemplo, la materia de arquitecturas, ¿ya? En poder responder la pregunta A, lo que sería la materia de hoy, ¿ya? Pero resulta que la materia de arquitectura igual se extiende un poco más o se complementa cuando vemos la arquitectura X86, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso convendría leer la parte de la materia de arquitecturas de computadores y luego de X86 para contestar la 1, para tener una mejor comprensión, ¿ok? Pero las preguntas son suficientemente autocontenidas para requerir la materia que se pregunta ahí, pero lógicamente acumulativa, o sea, la pregunta de input-output lógicamente se basa en partes de X86 y partes de arquitecturas de computadores, ¿ok? Ya, y ahora con respecto a la segunda pregunta que me habían hecho sobre cómo hace el computador para manejar los float o no, yo voy a tener instrucciones especiales para el float. Por ejemplo, este addf de acá, ¿ya? Que voy a sumar dos números de tipo float que están en el registro, por ejemplo, F1, F2. ¿Ya? Entonces, si yo tengo la instrucción addf, es trivial porque en mi ISA yo voy a saber, tengo que manejar estas cosas, tengo que mandarle la señal a la FPU y no a la ALU, etc. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo addf y lo que hago es add F1, F2? ¿Ya? Ocupo la misma instrucción add en el assembly, ¿ya? ¿Qué voy a tener que hacer ahí? Mi assembly va a tener que reconocer que los registros que yo estoy metiendo como parámetro en ese add son de punto flotante, por lo tanto generar el opcode asociado con el uso de la FPU
y no del uso de la ALU. ¿Ok? Tiene que, y acá finalmente es muy buena la pregunta porque no puede haber ambigüedad en eso. O sea, si yo tengo una instrucción como add F1, A, mi assembly no va a soportar eso y tiene que tirar un error. ¿Ok? No es necesario, no tiene que soportar eso. Vicente dice, no me queda claro qué componente cambia si se cambia la ISA, solo la memoria de instrucciones. Es que va a depender, ¿ya? Si es que tú, por ejemplo, no tienes cambios en tu microarquitectura, ¿ya? Y solo agregaste instrucciones nuevas que ya pueden ser realizadas con la microarquitectura que tienes, claro, bastaría que tú cambies en realidad la unidad de control para los opcodes nuevos y tu memoria, en realidad la memoria de instrucción no hay que cambiarla porque ahí está el programa, podría cambiarla uno si es que el tamaño de mis opcodes aumenta, ¿ya? Pero recuerda que la ISA en general tiene que ver más con, o sea, tiene que ver con las instrucciones y no con el hardware. Yo podría implementarlo con distintos hardware. Ahora, yo podría tomar mi computador básico, definir una nueva ISA, ¿ya? Como en la pregunta 1b, y yo podría decir, chuta, esta ISA no está soportada con lo que yo tengo de hardware para mi computador básico. Por lo tanto, ahí tengo que volver a mi diagrama de microarquitectura y modificarlo para que sí tenga soporte para esto. ¿Ok? Entonces, va a depender del caso y no solo la memoria de instrucciones, podrían ser bastantes componentes. Ya, dejémoslo hasta ahí, ya son las 9:53, nos pasamos un poco, pero creo que fue bastante poco. Este jueves retomamos la materia con la arquitectura x86. Ya la arquitectura x86 nos vamos a centrar esencialmente en describirla, ver cómo se programa en ella, ¿ya? Y luego ver las convenciones de llamada, que es algo súper importante, que es, yo diría, la materia esencial. Estoy casi seguro que dejé en el sitio del curso un emulador de x86 en material complementario, ¿ya? Ese emulador lamentablemente solo está para Windows, no está para Mac, ya no está para Linux, es súper lamentable. Eso significa que trabajar en ese emulador no es obligatorio para nada en el curso, no hay preguntas en ningún lado que tengan que ver con x86, ¿ya? Por lo tanto, los que puedan hacerlo bien, los que no puedan hacerlo directamente, sería fantástico si pueden tener una máquina virtual con Windows e instalarlo, ¿ya? Si es que no se preocupen porque los ejemplos que hagamos de eso yo los voy a ver en clases, va a quedar el código disponible y no voy a preguntar eso en las tareas. De hecho, no está en las tareas nada de ejecutar código x86. Hay que manipular código x86, que es distinto, no tienen por qué ejecutarlo. Así que eso pues, dejemos hasta acá la clase. Nuevamente un gusto. Revisar el enunciado de la tarea para tener más claridad y nos vemos el jueves en la cátedra. Que estén muy bien y chao, chao. Cuídense. Chao, Eso es profe. lo importante. Nos vemos. Chao, chao.